El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el libro de Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37. Para tener una introducción de este capítulo, podríamos decir que cuando Dios tiene un propósito, nadie lo puede detener. Cuando Dios tiene un propósito, no hay circunstancia que lo enfrente y que lo venza. Dios es todopoderoso, nada es imposible para Él. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud frente al propósito de Dios? La actitud similar al profeta. Tenemos que abrir nuestra boca y declarar la bendición del Señor. Declarar la bendición del Señor es similar a profetizar, es hablar en positivo, es declarar el milagro del Señor aunque nuestros ojos estén mirando, estén viendo otra cosa. Es como si una persona está viviendo un momento de escasez y entonces en vez de agarrar y decir no, porque no tengo plata, porque soy un miserable, porque todo eso es declarar de manera negativa. Lo que tenemos que hacer es, si yo me declaro bendecido, que los cielos se abren, la bendición de Dios viene sobre mi vida, el poder de Dios se manifiesta, Él me prometió que nada me iba a faltar y así va a suceder. Es hablar en positivo, es hablar de acuerdo a los propósitos de Dios, no es hablar de acuerdo a la circunstancia o a la realidad, entre comillas, de lo que nosotros estamos viendo. Muchas veces los cristianos hablan de esta manera, son descriptivos de lo negativo y no son personas de fe que declaran palabra del Señor. El Señor lo lleva al profeta y le muestra una visión. Esa visión era un valle de huesos secos, era como un cementerio a cielo abierto, realmente era algo espantoso, tremendo, terminal, no había chance de cambio, esos huesos estaban secos y todos separados, uno por un lado, el otro por el otro, no estaban mezcladitos allí como un esqueleto, no, era un cementerio de huesos. Y el Señor le dice, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esto es lo que le habla el Señor al profeta. Y el profeta le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Su lógica decía, esto es imposible. Pero era Dios el que le estaba preguntando. Así que si Dios te pregunta, que todo lo puede, seguro que Él debe haber pensado algo. Pero la realidad humana era, esto es imposible. No se jugó el profeta. Dijo, Señor, tú lo sabes, ¿sí? Tú lo sabes. Muy, muy astuto el profeta. Me dijo entonces, profetiza. Abrí tu boca, profetizá sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cuando él profetiza, versículo 7, pues profeticé como me fue mandado, mira esta palabra. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno a su hueso. Lo que esta palabra nos enseña de que el Señor tiene propósitos con su pueblo, con sus hijos, y nosotros tenemos que actuar de acuerdo al reino de Dios y no de acuerdo a la lógica y al negativismo y a la crítica frente a la situación de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque para eso somos unos fenómenos. Pero mirá esto, todo aquello, ¿no? En cierta ocasión me encontré con uno que me dijo, ¿y cómo te va? La lucha, que es cruel y es mucha. Esa frase que muchas veces utiliza la gente un poco en broma, un poco en serio, es antibíblica. Nosotros no tenemos que abrir nuestra boca para hablar de esta manera. Tenemos que abrir nuestra boca para declarar que Dios es un Dios grande y poderoso y hablarle a la realidad de manera inversa. Si uno tiene escasez, habla y declara prosperidad. Si uno está enfermo, habla y declara sanidad. Si uno está en conflicto, habla y declara unidad, paz, gobierno de Dios. Uno está pasando algún conflicto matrimonial, familiar, pero viste cómo se comporta y empezamos, bla, bla, la crítica, bla, bla, y vos esto igual
lo otro. Y hay toda una descripción tan negativa. Cuando la palabra del Señor nos dice, hablale a los huesos secos, profetizale, declarale que el Señor hace el milagro. Declarale, ¿cómo hacían los profetas y en el Antiguo Testamento? Le declaraban. ¿Cómo hacían los apóstoles en el libro de los Hechos? Le declaraban. Le declaraban. ¿Qué hizo Pedro y Juan allí en la puerta del templo cuando el Espíritu Santo los tocó frente al mendigo que le estaba pidiendo, que además era cojo? Lo agarraron y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. No le dijo, mirá, vamos a orar a ver si Dios te va a levantar. ¿Por qué hablaron de esa manera? Porque ellos ya estaban acostumbrados a profetizar y a declarar la palabra, a soltar una palabra de bendición, una palabra de milagro, una palabra que produzca cambio. Cuando hay propósito de Dios, cuando Dios nos habla, que hay propósito, tenemos que pelear por ese propósito. La realidad, la lógica, la circunstancia también son enemigos de nuestra fe, porque nosotros nos apoyamos en eso para negativizar nuestros pensamientos y negativizar nuestras frases, nuestras palabras y dar lástima y ser así bien melancólico, cuando la realidad es que nosotros somos de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios me dice, yo voy a bendecir tu matrimonio, y hoy el matrimonio está pasando por una crisis, tengo que declarar el milagro sobre mi matrimonio. Si el Señor me bendice con un hijo y me dice que a través de ese hijo va a venir una bendición tremenda a mi vida y mi hijo empieza a tener problemas de salud de manera reiterada, tengo que soltarle el milagro de sanidad sobre mi hijo, abrir mi boca y decir, hijo mío, yo te bendigo, yo declaro la sanidad sobre ti, yo declaro que hay milagros sobre ti, que hay propósito sobre ti, reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo toda obra de las tinieblas, me voy contra todo obrar del enemigo y declaro esta palabra, porque esa es la manera que Dios le enseñó al profeta. Probablemente el profeta, habiendo tenido tantas palabras, el libro de Ezequiel es un libro de juicio, habrá estado un poco desanimado por tantas cosas que el Señor le dijo antes del capítulo 37. Entonces Dios lo lleva de esta manera, para que él cambie su actitud. Porque Dios necesitaba a un profeta positivo, no un profeta negativo. Y Dios necesita cristianos positivos, optimistas, de fe, y no negativos. Por supuesto que nuestra lógica dice otra cosa. Pero nosotros creemos en el poder de Dios y que hay propósito. Si hay propósito, Dios, el Señor va a terminar, va a continuar la obra. Aquel que comenzó la obra en vosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Así nos dice la palabra del libro de Filipenses. El Señor va a llevar a cabo sus propósitos porque para Él nada es imposible y necesita de nosotros que hablemos en fe. La alabanza, cuando cantamos al Señor, derriba la obra de Satanás. La alabanza, cuando nosotros glorificamos y hablamos de manera positiva, cuando bendecimos el nombre del Señor, en realidad lo que estamos haciendo es bien decimos, hablamos bien de Dios. Y cuando hablamos bien de Dios, hablamos en el reino del Señor y Satanás cae, Satanás es derrotado, porque donde está lo negativo, donde está la oscuridad, donde está la melancolía, allí reina Satanás, la serpiente se esconde en todo esto y la tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel pensaba de esta manera. Por eso el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen sus palabras negativas. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así hablaban ellos. Y Dios llama al profeta y dice, vos tenés que hablar diferente.
Y este video es para aquellos que creen en el Señor. Por allí alrededor tuyo son todo negativo, bla, 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 bla. Y el Señor dice, no, pero vos tenés que hablar diferente. No podés hablar de esa manera, porque yo tengo propósito con tu vida, con tu familia, con tu finanza, con tu salud. Yo tengo propósito y mis propósitos se cumplen. Siempre se cumplen, porque yo soy todopoderoso. Pero necesito que vos hables en fe, que vos profetices, que vos declares, como hicimos hace poco en la iglesia, que le oramos y declaramos a las sillas para que se llenen. Se van a llenar porque soltamos la palabra y declaramos. No nos llevamos por nuestra vista o la circunstancia o la pandemia o la guerra o lo que sea. Nosotros nos llevamos por las promesas del Señor, por los propósitos del Señor, por los planes del Señor. Cuando el Señor tiene propósito, estos se cumplen y nosotros profetizamos afirmativamente, declaramos los milagros del Señor porque el Señor es todopoderoso. Oramos, Señor y Padre, soltamos palabra de bendición sobre la familia, sobre los cuerpos enfermos, Señor, sobre todo conflicto, sobre el trabajo, sobre toda situación, sobre la finanza, sobre la iglesia, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, ahora soltamos la bendición, declaramos la bendición, que fluyen como río tu gloria, y aquellos que están desanimados, deprimidos, que se ven ellos mismos como huesos secos, Padre, ahora le declaramos, vive en el nombre de Jesús, vive en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.